Bien, contamos con dos invitados que son un auténtico lujo para esta mesa redonda sobre cómo trasladar los resultados de la investigación al beneficio de las personas que se pueden beneficiar de ellos. Son dos personas que tienen visiones complementarias. Los dos tienen una visión de una vocación de investigación translacional, de trasladar la investigación a los pacientes. Pero en el caso de Óscar Marín, más basada en una formación de biólogo, de trabajo de laboratorio, y en el caso de Joan Camprodon, más basado en una formación de médico y de trabajo en el hospital. Primero harán una intervención cada uno y posteriormente haremos una mesa redonda en la que hablaremos de diagnóstico, de tratamiento, de accesibilidad. Y empezamos con el doctor Óscar Marín. Muchos de ustedes probablemente ya le conocen porque es un referente mundial en neurodesarrollo. Desde hace 10 años es profesor de neurociencias en el King's College de Londres, donde dirige el Centro de Neurobiología del Desarrollo y el Centro de Trastornos de Neurodesarrollo. Fíjense, neurobiología y trastornos, la unión de investigación y de traslación y de medicina. Se formó como biólogo en la Universidad Complutense en Madrid, fue investigador postdoctoral en San Francisco, la Universidad de California en San Francisco, donde estuvo 5 años, y al regresar recaló en el Instituto de Neurociencias de Alicante, donde su carrera científica despegó con estas dos vertientes, la ciencia básica y la aplicación. Yo diría que a lo largo de tu carrera, Óscar, siempre has tenido una vocación y una visión translacional. Y si me permiten un muy breve ejemplo, en una ocasión le entrevisté para La Vanguardia sobre una investigación muy básica que acababa de publicar en Nature sobre las interneuronas y como una proteína de la que yo nunca había oído hablar, la NRG1, me lo he apuntado porque ni me acordaba, interactuaba con el receptor. Y el titular fue, en las familias con precedentes de esquizofrenia no se debería fumar marihuana. Y lo que a mí me llamó la atención fue esta capacidad de relacionar la investigación básica del laboratorio con la vida de las personas, con la salud pública, con la salud individual. Muchas gracias, Óscar, por haber aceptado la invitación a participar en esta mesa redonda. Te cedo el atril. Muchas gracias, Josep, por la introducción tan amable. Es un placer volver a verte después de unos años. Muchísimas gracias al Hospital Sant Joan de Déu y a la Fundación La Caixa por la invitación a estas jornadas que siento digamos, muy cercanas en el sentido de que recogen perfectamente digamos, mi visión acerca del futuro de estos trastornos tan importantes. Seguramente sí. Quería empezar en esta diapositiva simplemente indicándoles que voy a hablar fundamentalmente de trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos que están asociados con enfermedades minoritarias, pero que, tal y como nos ha dicho Manel, muchas de estas enfermedades son multiorgánicas y afectan a muchos otros órganos y, obviamente, el tratamiento de los pacientes requiere una atención integral. Así que, aunque yo me enfoque únicamente en el cerebro, no debemos de perder de vista, digamos, que todo está relacionado y en muchos casos el cerebro y sus conexiones con otros órganos también tienen mucho que ver en estos problemas. Quería empezar no hablando de enfermedades minoritarias, sino hablando de enfermedades neurológicas en general. Y esta imagen sirve para destacar que la mayor parte de los trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos que somos capaces de diagnosticar hoy en día debutan o aparecen a una edad muy temprana en el desarrollo humano. Es muy evidente en el caso, por ejemplo, del autismo y todo el síndrome del autismo, pero incluso si seguimos digamos, caminando en esa gráfica y pensamos en trastornos psicóticos que normalmente asociamos con el final de la adolescencia, el principio de la edad adulta, hoy en día sabemos que esos trastornos también tienen origen en el desarrollo del cerebro y que, de alguna manera, se cocinan, se preparan, se producen muy temprano en el desarrollo humano. Y aunque obviamente estas enfermedades afectan desde muy temprano, afectan en gran medida durante toda la vida, porque todavía no tenemos tratamientos eficaces para la mayor parte de ellas. Y
Aquí también, digamos, quiero decir que no solo afectan obviamente a los pacientes, sino en gran medida y de una manera muy intensa a sus familias y a todo el entorno que tiene que, por supuesto, cuidar, velar de su atención. Si tuviera que destacar qué es lo que considero más importante de investigación relacionada con enfermedades minoritarias, en general con enfermedades del desarrollo de los últimos 10 o 15 años, sería la genética. Imagino que a Ángel esto le complacerá, pero realmente el avance más importante de los últimos 10 o 15 años ha sido la revolución, nuestra capacidad para comenzar a entender el secreto detrás de esas enfermedades, que es en gran medida la variación genética, cambios en nuestro genoma que de alguna manera podemos relacionar hoy en día con gran precisión con muchas de estas enfermedades, a pesar de que, tal y como discutiremos después en la siguiente mesa, hay muchas que todavía no somos capaces de diagnosticar porque nos falta esa precisión, digamos, genética. Pero hoy en día conocemos, digamos, sin ninguna duda, que variaciones en 200, 300, 400 genes están muy relacionados con enfermedades sindrómicas que cursan muy temprano en el desarrollo y que afectan el funcionamiento del sistema nervioso. Ahora bien, digamos, el mensaje más importante que me gustaría trasladarles hoy es que sepan que los genes no determinan nuestro comportamiento. A lo mejor lo han oído en divulgación general, que digamos, la variación, los genes, nuestro genoma, determina cómo nos vamos a comportar, pero en realidad eso no es así. Los genes son fundamentales, son trascendentales, pero no son más que los planos que sirven para construir cosas. Y en el caso de las enfermedades que nos ocupan, estos genes lo que sirven es para construir nuestro cerebro. Así que, en realidad, lo que determinan nuestros genes es cómo construimos, cómo desarrollamos nuestro cerebro, y es ese cerebro, obviamente, el mismo que me está permitiendo hoy tratar de comunicarles mis ideas, es el mismo que sufre en estos trastornos. Así que digamos, el reto en los próximos años es intentar entender cómo esa variación genética, que empezamos a comprender con bastante precisión, influye en el desarrollo del sistema nervioso y produce estos trastornos en enfermedades minoritarias. Entonces, si comprendemos esta idea, digamos, el reto, digamos, de los próximos años es esencialmente entender cómo los genes, cómo la variación en los genes influye en el desarrollo de nuestro cerebro. Y quizás, a lo mejor menos obvio para todos ustedes, el cerebro es seguramente digamos, el órgano biológico más complejo, digamos, del mundo conocido por todos nosotros, y en los humanos, y a mí cuando me preguntan qué es lo más especial del cerebro humano, quizás lo más especial no es simplemente que es muchísimo más grande que muchos otros cerebros. Hay cerebros más grandes que el cerebro humano, que contenga 85, 86 billones de células, pues tampoco es quizás lo más destacable. Nuevamente hay cerebros con más neuronas, sino es el hecho de que tenemos un cerebro que, al igual que ocurre en otros primates, pero muy especialmente en humanos, tarda mucho tiempo en desarrollarse. Requiere, digamos, gran parte de nuestra gestación antes del nacimiento y todavía muchos años después para seguir, digamos, construyéndose y dar lugar a un órgano adulto. Es quizás, si no el único, uno de los órganos, digamos, que en ese sentido tarda más en desarrollarse y que no está perfectamente desarrollado cuando nacemos. Y eso quiere decir que entender cómo influyen los genes en el desarrollo del cerebro implica entender, desde un punto de vista muy básico, cómo influye en todos, digamos, los hitos que son necesarios para la formación del cerebro, cómo construimos diferentes tipos de neuronas, cómo las colocamos en el sitio correcto dentro del cerebro, cómo conectamos todos esos billones de neuronas entre sí. Ese es el reto. Así que, digamos, de alguna manera, y esto enlaza muy bien con digamos, el nombre del proyecto, a mí me gusta particularmente únicas, porque en realidad entender cómo la variación genética y, por supuesto, también los factores ambientales influyen en el desarrollo del cerebro, es de alguna manera entender cómo cada uno de nosotros tenemos un cerebro ligeramente distinto y cómo eso nos permite, digamos, incorporarnos, digamos, a la vida adulta, a la sociedad, de una manera única, desde nuestra perspectiva muy personal. Y en este caso lo que tenemos que entender es cómo en esas variaciones extremas del desarrollo que producen patologías, cómo eso se transforma en un cerebro que de alguna manera es incapaz, digamos, de
gestionar la información, de moverse en el mundo de la misma manera que el resto de las personas que consideramos, digamos, neurotípicas. En muchos casos será un trastorno que produce epilepsia y eso condiciona en gran medida el comportamiento de la persona. En otros casos será un trastorno más de tipo social, más de tipo motor, etcétera, etcétera. Me gustaría, digamos, en los minutos que tengo, resumirle lo que considero son los tres principales retos que previenen, digamos, trasladar esta idea bastante sencilla, que es entender cómo los genes influyen en el desarrollo del cerebro y cómo eso nos puede ayudar a entender estas enfermedades. Existen tres problemas, digamos, de orden superior y se los voy a comentar junto con algunas de las soluciones que creo que podrían ser factibles. El primer problema es bastante sencillo. Les he dicho que el cerebro tiene aproximadamente 86 billones de neuronas y estas neuronas no son todas iguales, no son todos tipos celulares idénticos. El cerebro seguramente tenga cientos, seguramente miles de tipos de neuronas diferentes, que aquí están representadas con esos colores y esas formas diferentes. Si lo piensan, en realidad todas las células de nuestro cuerpo, eso es una generalización que quizás no es correcta, pero asumamos esta idea, digamos, como principio base, todas las células de nuestro cuerpo en principio tienen acceso a los mismos genes, a la misma información genética. Sin embargo, cada célula, para adquirir su identidad, para convertirse en una célula verde, una célula amarilla, una célula naranja, va a necesitar de expresar, de utilizar solo una porción limitada de esos genes. Así que si pensamos en un gen, una variación, una mutación que produce o que está asociada a un trastorno del neurodesarrollo, necesitamos saber en realidad no dónde se expresa ese gen de forma, digamos, genérica, sino exactamente qué tipos celulares, qué células, qué componentes del cerebro expresan los genes que están mutados y en qué momento del desarrollo ocurre eso. Y eso hasta ahora, de alguna manera, había sido muy difícil. Siempre teníamos información de la expresión de los genes que contenía cada célula o que estaban utilizando cada célula de alguna manera muy general. Pero en los últimos años, digamos, hemos empezado a utilizar técnicas que llamamos de célula única, en la que podemos, de alguna manera, asociar la expresión de genes concretos a tipos celulares únicos. Y no tengo ningún interés en decirles cómo funciona esa tecnología, pero esta capacidad de poder mirar las células una cada vez nos está permitiendo entender exactamente cuándo y en qué momento estos genes funcionan. Yo creo que este vídeo es muy gráfico para resumir exactamente lo que hacemos. Podemos mirar al cerebro en su conjunto y simplemente mirando la expresión de los genes somos capaces de separar, de segregar de forma bioinformática la expresión de esos genes y ahora ya empezamos a poder asociar esas mutaciones exactamente en qué momento del desarrollo esos genes están siendo utilizados, en qué momento, en qué lugar, qué célula específica está teniendo, digamos, el problema durante el desarrollo. Y este nivel de información a nivel de célula única, digamos, va a transformar nuestra capacidad para inferir qué es lo que va a ocurrir en ese cerebro en desarrollo. El segundo reto es que en realidad el cerebro, a pesar de que tiene miles de tipos celulares diferentes, no funciona como el hígado, no funciona como el riñón, en el que las células de alguna manera sí se pueden comunicar, pero funcionan perfectamente de forma aislada. El cerebro es un sistema hiperconectado en el que ya desde los tiempos de Cajal sabemos que es la conexión entre diferentes tipos neuronales que forman circuitos que permiten que el cerebro cumpla sus funciones. Así que no podemos simplemente estudiar el cerebro, digamos, las células del cerebro de forma aislada, sino necesitamos entender cómo están conectadas y cómo esas conexiones permiten al cerebro desarrollar funciones muy específicas. Y eso quiere decir que necesitamos modelos completos, por así decirlo. Necesitamos poder estudiar el cerebro en funcionamiento de forma completa. Y obviamente, si estamos pensando en enfermedades minoritarias raras, el mejor modelo es obviamente el paciente. Y, digamos, en ese sentido, nuestra capacidad para utilizar técnicas de imagen cerebral pues, ha evolucionado también mucho en los últimos años y ahora tenemos una gran precisión para poder entender mejor cómo se desarrolla el cerebro. En este caso, incluso con una imagen de resonancia magnética nuclear, que bueno, es muy contraintuitiva porque si alguno ha tenido que pasar esta prueba sabrá que lo primero que le dicen es que se tiene que estar muy quieto, que no se mueva en el imán
Y esta imagen, sin embargo, está pues conseguida de un bebé en el útero de su madre. Y la imagen lo que está es artificialmente estabilizada por métodos físicos, pero nos permite alcanzar ese grado de resolución para ver incluso dentro del cerebro de un niño que está en el útero de su madre. Todo esto está muy bien, pero en realidad, digamos, en estos estudios digamos, de cerebro completo, por así decirlo, en humanos, nunca vamos a poder pasar, nunca vamos a poder trascender la limitación física de la resolución que podemos obtener con técnicas de imagen. Y eso quiere decir que, de alguna manera, si queremos modelar cómo la variación en los genes es capaz de influir en el desarrollo del cerebro, necesitamos modelos, también modelos animales, que nos permitan introducir, por ejemplo, una mutación en un ratón y ver exactamente qué es lo que ocurre durante el desarrollo de este ratón. O podemos utilizar el pez cebra para hacer screenings muchísimo más amplios a un coste más bajo. Así que hay un trade-off entre poder, digamos, estudiar un ser humano, que es realmente el problema que nos gustaría comprender bien, y aquellos modelos en los que podemos ser mucho más invasivos, podemos tener más capacidad de introducir una mutación específica para entender cuáles son las consecuencias de ese trastorno. Lo ideal sería que pudiéramos combinar, digamos, estas dos facetas, ¿no? La capacidad de estudiar a los seres humanos y a la vez que pudiéramos hacer experimentos, digamos, muy controlados, digamos, muy directos, cómo podemos hacer con los animales. Y les voy a mostrar, digamos, dos avances de los últimos años que nos están empezando a permitir entender de forma más o menos precisa cómo esa variación genética afecta al desarrollo cerebral en humanos. Uno de ellos es el uso de los organoides cerebrales, que quizás hayan oído hablar y que seguramente los hayan visto en prensa. Y, bueno, tiene algo de mágico la idea, conceptualmente es muy sencilla. Podemos utilizar células de cualquier paciente, podemos traer una pequeña biopsia y a partir de la biopsia de la piel podemos derivar células y transformarlas, por así decirlo, en precursores de neuronas. Y esos precursores de neuronas, sencillamente porque contienen la información necesaria para autoorganizarse, son capaces de formar esas pequeñas bolitas que ven ahí en una placa de cultivo, en las que se reproduce de alguna manera una pequeña porción a escala miniaturizada, muy pequeña, de una región del cerebro. Y podemos, de alguna manera, dirigir qué región del cerebro queremos modelar en esa especie de avatar que deriva exactamente de células del mismo paciente. Y después podemos, en esos cultivos, podemos empezar a hacer experimentos, podemos empezar a modificar genes, podemos recuperar la función de genes que están mutados, podemos hacer experimentos que hace unos años eran absolutamente impensables en células humanas. La segunda técnica que estamos empezando a desarrollar y que espero que no les sorprenda es utilizar tejido humano que procede de cirugías. En muchos casos, muchos de los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo tienen que pasar por quirófano, o bien porque en algunos casos tienen un tumor, o en el caso de enfermedades minoritarias, pues que en muchos casos tienen una epilepsia que es no tratable por ningún otro medio y que, digamos, está condicionando su vida hasta tal punto que es necesario pasar por el quirófano para intentar atajarla. En muchos de esos casos, el acceso al tejido cerebral requiere remover una parte de ese tejido. Los cirujanos cada vez son más acertados y desarrollan técnicas más sofisticadas, con lo cual el tejido que se extrae es muy pequeño. Pero hasta ahora ese tejido no se utilizaba para absolutamente nada. Servía para solucionar, digamos, el problema inmediato, que era intentar controlar la epilepsia. Pero ahora lo que estamos haciendo es mantener ese tejido con vida, y lo podemos mantener también en cultivo. Es simplemente una porción muy pequeñita de cerebro que somos capaces de mantener vivo, y directamente podemos interrogar, digamos, podemos preguntar cómo funcionan esas neuronas, podemos ver cuáles son las consecuencias de esa variación genética. Nuevamente, esto nos da un acceso que antes no teníamos para entender exactamente qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de estos pacientes, que antes solo podríamos, digamos, relacionarlo con esas técnicas de neuroimagen que son informativas, pero que no nos permiten acceder, digamos, a esa diversidad celular de las que les hablaba, y que creo que es muy importante. He de decirle que, obviamente, todo esto ocurre con consentimiento informado de las familias,
y que, al menos en nuestro caso, en los pacientes que hemos utilizado en Londres, tenemos, digamos, casi una garantía absoluta de consentimiento cada vez que proponemos este tipo de uso para el tejido. El último reto o la última barrera de las que quiero hablarles es que el cerebro es un sistema extremadamente dinámico. Ya les he explicado que el cerebro humano se desarrolla a lo largo de 2 décadas, hay cambios muy importantes dentro del útero y en los primeros años de vida, pero es un sistema en completo ajuste, ¿no?, que cambia de forma dinámica durante todo ese tiempo. Así que esta idea de que, digamos, cuando hay un fallo, cuando se produce un cambio en el desarrollo del cerebro, realmente lo único que tenemos que hacer es intentar recuperar esta pieza que está mal posicionada, es un concepto realmente muy erróneo. En realidad, el desarrollo neurodivergente, el desarrollo de estos niños que tienen un trastorno del neurodesarrollo es algo más parecido a eso. El cerebro constantemente trata de adaptarse a los cambios que se han introducido. En algunos casos esas adaptaciones permiten recuperar función, en otros casos esas adaptaciones son maladaptativas y producen otros problemas. Pero es importante que entendamos, que no perdamos de vista que esa trayectoria, no simplemente, digamos, el cambio inicial, sino la trayectoria del desarrollo del cerebro, es necesario que la comprendamos, entre otras cosas porque en función de la edad a la que podamos intervenir vamos a tener que diseñar un tratamiento u otro. No será lo mismo si fuéramos capaces de intervenir muy temprano que si vamos a tener que intervenir mucho más tarde. Vamos a tener que adaptar nuestros tratamientos en función de cuáles son las consecuencias, cómo se ha transformado ese cerebro en desarrollo. Y para eso yo creo que nos va a hacer falta mucho modelo matemático, mucha inteligencia artificial, mucho análisis de datos que nos permita inferir esas trayectorias de desarrollo. Seguramente no existe una variedad infinita de cerebros que podemos construir. Existe seguramente una serie de estados básicos en los que nuestro cerebro es capaz de adquirir una cierta estabilidad y debemos de ser capaces de utilizar este tipo de modelos matemáticos para poder inferir exactamente cuál va a ser el desarrollo de los pacientes en función del tipo de variación genética de mutaciones que tienen. Y por último, la inteligencia artificial también nos tiene que ayudar mucho, y hablarán de esto en la mesa posterior, a entender mejor cómo esas mutaciones en el genoma, digamos, repercuten en la función de una proteína específica. Porque, digamos, yo he pasado muy rápido sobre ese tema, pero no es inmediatamente trivial que seamos capaces de asociar una mutación determinada en un gen con el cambio en la función de la proteína que va a codificar, ¿no? Y este es un ejemplo de un paper de hace unos pocos años en el que en muchos casos en trastornos del neurodesarrollo se producen mutaciones en canales iónicos que controlan fundamentalmente la excitabilidad de las células. Y pequeñas variaciones en dónde se produce esa mutación dentro del área que codifica digamos, la proteína que produce ese canal, van a hacer que las consecuencias en la función del canal sean muy diferentes. O sea que no solo tenemos que saber que existe una mutación que afecta a un gen que expresa o que permite la expresión de un canal específico, sino tenemos que saber exactamente en dónde se produce dentro de ese canal y qué consecuencias va a tener funcionales. En algunos casos va a tener lo que llamamos una ganancia de función, o sea, que va a permitir que pase demasiado, en este caso, sodio, o en otros casos va a producir justo el efecto contrario, que no pase suficiente. Y aunque es exactamente la misma proteína que está afectada, las consecuencias en el desarrollo son muy diferentes. En un caso produce una malformación del desarrollo muy temprano, una heterotopía, en otro caso produce epilepsia, que no tiene nada que ver con este tipo de malformaciones. O sea, que necesitamos saber con mucha precisión cómo las mutaciones, cómo los cambios en el genoma se traducen en la función de las proteínas que codifican. Y esto, insisto, no es ni mucho menos trivial y no solo lleva mucho tiempo, y hablarán sobre eso en la mesa posterior, sino que en algunos casos es realmente muy complicado de modelar. Y en ese sentido creo que también la inteligencia artificial va a suponer, digamos, un avance, un impulso muy importante para poder modelar con mayor precisión cómo se producen estas alteraciones. Quería terminar con esta diapositiva. Este es mi mensaje. Solo podemos realmente solucionar aquello que entendemos. Es muy difícil que cambiemos algo que no comprendemos bien. En medicina ocurre, porque a veces nos encontramos con tratamientos
que descubrimos por azar, pero precisamente la raíz de la medicina de precisión, la raíz, digamos, de los problemas minoritarios, de los trastornos minoritarios, requiere que comprendamos bien, con precisión, cómo se producen estos trastornos, y eso esencialmente nos lleva a intentar entender con mucha precisión cómo se produce el desarrollo de nuestro cerebro, que nos ayudará a solucionar estos problemas, pero sin ninguna duda también nos ayudará a entendernos a nosotros mismos mucho mejor. Y con esto quiero terminar dándole las gracias. Profesor Marín, si prefiere bajar para no tener... Y después volveremos a subir todos para la mesa redonda. A continuación, el doctor Joan Camprodon, y gracias por esta fantástica charla. El doctor Joan Camprodon, director del Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neuromodulación del Hospital General de Massachusetts, en Boston. Se formó como médico en la Universidad de Barcelona, se especializó en neurología, y después de un año en el Hospital Charité de Berlín se marchó como investigador postdoctoral a Boston. No sé si en ese momento ya tenía la previsión de quedarse ahí mucho tiempo, pero el caso es que lleva 20 años. Sus investigaciones han explorado la plasticidad cerebral, ha investigado en cognición, emociones, conducta, y más allá de sus contribuciones científicas, que son notables, es destacable también su faceta académica como profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, y también su implicación en los aspectos bioéticos de las neurociencias, como codirector del Centro de Neuroética del Hospital General de Massachusetts. Doctor Camprodon, gracias por haber aceptado la invitación a participar en esta jornada, cuando quiera. Muchas gracias, José, por la introducción, y al Hospital San Juan de Dios y a la Caixa por hacerme partícipe de este proyecto tan hermoso y por invitarme a estar aquí hoy. Hemos hablado de medicina de precisión en distintos momentos y yo querría centrarlo en este espacio de la neuropsiquiatría y la neuromodulación de precisión y utilizar mi tiempo un poco para describir estos conceptos, describir cuáles son los cambios biológicos, clínicos, bioéticos a veces que nos han llevado a formular estas hipótesis, a este marco conceptual, y qué tipo de aplicaciones muy prácticas están empezando a emerger de este marco y de este tipo de investigación, a veces más básica, a veces más translacional, a veces más clínica, que están empezando a impactar no solo cómo pensamos estas enfermedades, sino cómo tomamos decisiones en el hospital o en los ambulatorios como clínicos sobre estos enfermos y cómo podemos seleccionar tratamientos, a veces tratamientos nuevos. Estos son mis disclosures. Principalmente mi investigación está financiada por distintos proyectos del gobierno de Estados Unidos. Soy advisor de algunas compañías. Ninguno de estos roles están directamente involucrados con lo que voy a hablar hoy. Hablaremos de circuitos durante gran parte de esta charla, pero me parece importante entender que hay muchos niveles de análisis de un órgano tan complejo como el cerebro. Tenemos en esta pirámide invertida, que va de lo más microscópico, lo más pequeño, a lo más macroscópico, tenemos genes que codifican moléculas, que construyen células, que se conectan en sinapsis, que definen regiones cerebrales, que se conectan entre sí en circuitos distribuidos, que dan lugar a dinámicas de órganos, flujo de sangre, aspectos inmunológicos, que dan lugar a las funciones cerebrales, cognición, conducta, emoción, movimiento, que cuando se rompen constituyen síntomas que dan lugar a los síndromes clínicos, que los médicos tratamos, vemos, diagnosticamos día a día en el hospital, que dan lugar a dinámicas no de individuos, sino de poblaciones, y que incluso dan lugar a aspectos mucho más complejos, culturales, religiosos, que también son relevantes para entender el cerebro. Todos estos niveles son relevantes, todos estos niveles están relacionados entre sí causalmente. La causalidad no solo va desde abajo hacia arriba, que va, pero también desde arriba hacia abajo, es decir, experiencias que tenemos a nivel conductual, cognitivo, van a cambiar la expresión de genes, van a cambiar las dinámicas de ciertas células y las dinámicas de conexión a estas células.
El nivel de circuitos, sin embargo, es particularmente relevante para los clínicos. En la neuropsiquiatría, este espacio a caballo, o que embarca la neurología y la psiquiatría y las neurociencias clínicas, porque es a nivel de circuitos donde las funciones cognitivas, conductuales, afectivas, las emociones, el pensamiento, el movimiento, se computan. Con lo cual, desde un punto de vista más fisiopatológico, más clínico, el nivel de aproximación de circuitos al cerebro es particularmente relevante, y esta noción del cerebro eléctrico y de la medicina centrada en estas dinámicas eléctricas. Pero hay también razones más prácticas, más terapéuticas, más de la toma de decisiones de tratamientos específicos que son relevantes. En las neurociencias clínicas tenemos tres tipos de opciones terapéuticas, tres tipos de tratamientos fundamentales. Tenemos la farmacología, los medicamentos, las pastillas, que intervienen en toda esta pirámide a nivel molecular. Y desde aquí pueden generar cambios hacia arriba. Tenemos las terapias de rehabilitación, la psicoterapia, la rehabilitación física, la rehabilitación cognitiva, que intervienen en este nivel más funcional, cognición, emoción, movimiento. Y finalmente tenemos las terapias de neuromodulación o estimulación cerebral, que intervienen también a este nivel de circuitos. Con lo cual, el nivel de circuitos, aunque no es el más importante, es uno más, es uno que es particularmente relevante para entender el cerebro desde la neuropsiquiatría y para desarrollar tratamientos nuevos desde la neuromodulación. Pero ¿cómo vamos desde los circuitos a las enfermedades, particularmente enfermedades psiquiátricas que históricamente aún hoy se entienden fundamentalmente desde un punto de vista clínico? Síntomas, signos, las quejas de los pacientes, las historias de los familiares. Raramente hay una base biológica que nos ayuda en el día a día a tomar decisiones. No tenemos biomarcadores de uso diario. Este es el caso de la depresión mayor, por tomar uno, porque es una patología muy prevalente. A lo largo de la vida, un 20% de individuos, 1 de cada 5, va a tener un episodio de depresión en su vida, con lo cual extremadamente prevalente. ¿Y cómo definimos la depresión? Con esta lista de síntomas que ven aquí. Hay un exceso de emociones negativas, tristeza, frustración, ansiedad. Hay un déficit de emociones positivas, la incapacidad de experimentar placer en una situación placentera, la amotivación, la incapacidad de activarnos para conseguir un objetivo que deseamos. Pero más allá de tener síntomas emocionales, tiene síntomas que no son emocionales. De ahí que la tristeza solo no es depresión, es un síndrome más complejo, que tiene problemas también autonómicos, la falta de energía, problemas de sueño, problemas de apetito, tiene aspectos más cognitivos, problemas de atención, problemas de planificar nuestro día, nuestro trabajo, nuestras actividades, tiene aspectos también más conductuales y cognitivos, la culpa, la ruminación y finalmente el suicidio. Hay 227 combinaciones posibles para tener criterios de depresión. Es difícil pensar, y uno puede pensar que hay dos enfermos que tienen depresión y que no comparten ni un solo síntoma. Es difícil pensar que la depresión es una enfermedad. Son muchas enfermedades en este abanico, en esta etiqueta que llamamos depresión. Y esto empieza a traer nuestra idea de la heterogeneidad. Y aunque sea muy prevalente, 1 de cada 5 individuos va a tener depresión a lo largo de su vida, podríamos pensar que todas estas enfermedades, de alguna manera, son enfermedades raras, a pesar de la prevalencia. Hay muchas formas distintas de presentar depresión, esquizofrenia, autismo, estrés postraumático, trastorno de atención, etc. Y dada esta heterogeneidad, es muy difícil, lo hemos intentado y hemos fracasado, de intentar entender cuál es el circuito de la depresión, cuál es el circuito de la esquizofrenia. Y la razón por la que hemos fracasado es porque es una mala pregunta. No hay un circuito de la depresión porque no hay una depresión. Como hay muchas enfermedades que llamamos depresión, el proceso es otro, es cómo diseccionamos este síndrome clínico en sus unidades básicas de pensamiento, de conducta, de emociones, de funciones más fisiológicas. Y a partir de ahí, ¿cómo vamos al cerebro?
Voy a señalar a nodos concretos, pero estoy hablando de circuitos por visualización. Pero cuando hablamos de emociones negativas, tenemos esta región, es el área 25, donde se procesan desde aquí gran parte de las emociones negativas. Hay otro continuo, hay otro circuito, hay otras regiones cerebrales que procesan las emociones positivas. Este es un corte de la mitad del cerebro. Si nos moviéramos un poco lateralmente, estaríamos en otra región que se llama el nucleus accumbens, que genera, procesa, computa las emociones positivas, la motivación, la capacidad de la recompensa. La energía, los circuitos que surgen del tronco del encéfalo hacia arriba, el sueño, el apetito, estos núcleos muy básicos, muy bien conservados en la evolución en el hipotálamo, la atención, la cognición, las funciones ejecutivas, en las regiones más sofisticadas, más distintas entre los humanos y los animales, en la corteza prefrontal y sus circuitos hacia regiones subcorticales, la ruminación, la culpa, la baja autoestima, esta región que se llama el cíngulo posterior, que es parte de un circuito que llamamos el Default Mode Network, que procesa toda la información interna sobre nuestras emociones, nuestro pasado, nuestra historia, nuestra memoria. Y finalmente el suicidio de autólisis, que seguramente es más complejo, como un síntoma de dimensión sola, pero tenemos mucha evidencia. Esta región que estoy apuntando aquí se llama el córtex cingulado anterior, donde pacientes que se han suicidado y hacemos autopsias tienen células distintas, números distintos, tipos distintos, morfologías distintas. La actividad metabólica de estas regiones es distinta, el grosor es distinto. O sea, hay algo en esta región que codifica el riesgo clínico desde el punto de vista del suicidio. Con lo cual, cuando miramos este mapa, vemos que entendemos, porque hemos fracasado en encontrar el circuito de presión, y empezamos a entender que son procesos distribuidos, que entender los circuitos que son responsables de cada una de estas funciones es importante, no solo para entender la fisiopatología, los mecanismos de estas enfermedades, sino también para pensar soluciones, pensar tratamientos y pensar biomarcadores, que son unidades de datos, información, que al clínico en el día a día le van a poder ayudar a tomar decisiones sobre el diagnóstico que tiene, sobre pronóstico, qué va a pasar en el futuro, y sobre tratamientos, qué tengo que hacer para mejorar la situación de este paciente. Desde los circuitos, desde esa perspectiva de circuitos, tenemos este campo terapéutico de estimulación cerebral. Y lo que quiero resaltar es que cada una de estas técnicas no es un tratamiento, es una tecnología que se puede utilizar desde muchas formas, se puede aplicar en muchas partes del cerebro distintas, y esos protocolos concretos son los que definen tratamientos. Hay muchas formas de utilizar cada una de estas técnicas para tratar la depresión, la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia, el autismo, el trastorno obsesivo compulsivo, rehabilitación después de un ictus, etc. Y a pesar de que hay muchas técnicas, se dividen en grupos, generalmente en función de su tolerabilidad, su seguridad. Tenemos las quirúrgicas, las más invasivas, que requieren la implantación en el cerebro, generalmente, a veces en nervios periféricos, de un marcapasos cerebral. Y lo que nos ayuda es, de una forma invasiva, parecida al marcapasos del corazón, es a solucionar una arritmia cerebral, solucionar un patrón de procesamiento eléctrico de información. En el cerebro son circuitos parecidos a los del móvil, del ordenador, no son de silicio, son de proteínas, son de grasas, son de azúcares, pero son unidades que transmiten electricidad. Esa electricidad se computa y tiene significado. Y con estas herramientas podemos cambiar estos patrones eléctricos, podemos cambiar estas computaciones, podemos cambiar el significado de estas computaciones. De un estado maladaptativo que da lugar a los síntomas de los trastornos neuropsiquiátricos a unas computaciones más adaptativas que dan lugar a estados de salud. Técnicas invasivas, como por ejemplo esta imagen de estimulación cerebral profunda que utilizamos para trastornos del movimiento, Parkinson, distonías, temblor esencial, también para patologías psiquiátricas como el trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos otras como la estimulación del nervio vago, que se utiliza en epilepsia, se utiliza en depresión. Tenemos, después de las quirúrgicas, las convulsivas. Son herramientas que no son quirúrgicas, pero sí requieren anestesia general. Son tratamientos como la terapia electroconvulsiva, el mal llamado electroshock, que practicamos desde los años 30. Obviamente, como se hace terapia electroconvulsiva hoy o en los años 30 es muy distinto. Como operamos a una hernia discal hoy o en los años 30 es muy distinto.
pero sigue siendo un tratamiento válido, seguro y que salva muchas vidas. Invasivas, quirúrgicas, convulsivas, y después tenemos las no invasivas, las más generalizables, las ambulatorias. Algunas de ellas se pueden hacer incluso en casa. Son tratamientos donde el paciente viene al ambulatorio, recibe el tratamiento y se puede ir andando, se puede ir en transporte público, se puede ir conduciendo, porque son extremadamente seguras. Incluso algunas de ellas se pueden utilizar en casa. Y a pesar de esta heterogeneidad y diversidad de herramientas, hay un paradigma, hay un marco común a todas ellas. Hay tres cosas que tenemos que saber cuando nos planteamos el desarrollo de un tratamiento desde un punto de vista de investigación, de estimulación cerebral, o el plan terapéutico para un paciente concreto que puede beneficiarse de estos tratamientos. Tenemos que saber el circuito. ¿Qué circuito es el que queremos cambiar? Y esto vendrá definido por la enfermedad o el patrón sintomático. Si alguien tiene problemas de memoria, problemas de movimiento, problemas afectivos, de tristeza, de anedonia, todos estos síntomas se procesan en circuitos distintos, con topografías distintas, y esto hará que tengamos que cambiar un circuito u otro. Después tenemos que ver el target. ¿Cuál es la ventana en el cerebro que nos va a permitir acceder a este circuito para cambiarlo? Son aspectos más topográficos, espaciales. Y el tercer componente es más funcional, más fisiológico, es cuáles son las dinámicas de computación que tengo que cambiar. ¿Cuáles son estos unos y ceros biológicos dentro del cerebro que dan lugar de forma maladaptativa a síntomas y en qué dirección los tengo que cambiar? Hay que conocer el circuito, hay que conocer el target y hay que conocer la dirección de neuromodulación. En resumen, antes de que hablemos de precisión, hay un marco biológico, que es el de la neurociencia de circuitos, hay un marco clínico, que es el de entender estas patologías neuropsiquiátricas como síndromes e intentar bajarlas, diseccionarlas a este nivel de dimensiones. Cada paciente tiene un patrón de síntomas distintos que son los que dan lugar a una cierta disfuncionalidad, un cierto sufrimiento. Hay que entenderlo a este nivel. Y finalmente está un marco tecnológico con un abanico de herramientas, algunas invasivas, algunas convulsivas, algunas no invasivas, que piden de los investigadores y de los clínicos entender el circuito, el target y la dirección de neuromodulación. Con estos conceptos entramos en la clínica y entramos en la clínica de precisión. O sea, hemos hablado de medicina de precisión durante muchos años, en oncología en particular. Estos conceptos están entrando en las neurociencias clínicas más recientemente, no sin dificultades, pero generalmente la idea de la medicina de precisión y de la neuromodulación de precisión es esta idea de individualización, ¿no? Hemos hablado antes, mi compañero Óscar Marín, que el cerebro, incluso el cerebro sano de cada uno de ustedes, es ligeramente o bastante distinto uno del otro. Con lo cual, soluciones generales, poblacionales, generalmente en el cerebro no funcionan bien, porque no son capaces de dar cuenta de esa diversidad, de esa heterogeneidad. Necesitamos precisión, entender los procesos concretos en cerebros concretos para aumentar nuestra eficacia. ¿Y cómo podemos individualizar? ¿Cuándo son las estrategias para no tratar pacientes, para no tratar enfermedades, sino para tratar pacientes que tienen manifestaciones concretas de esas enfermedades? Una es cambiar los parámetros terapéuticos. Porque de uno tenga depresión no voy a hacerle lo mismo que a otra persona que tiene depresión. Voy a poner la bobina en un sitio u otro, voy a implantar el electrodo en un sitio o en otro, voy a utilizar una frecuencia u otra. ¿Cómo puedo tomar estas decisiones? ¿Qué tipo de información biológica, clínica, demográfica me va a ayudar a tomar esas decisiones de individualización? Y la otra estrategia de individualización no es tanto desde el punto de vista individual del tratamiento, sino la prescripción. Tengo una población de enfermos con distintos tratamientos, tengo bastantes tratamientos. ¿Cómo puedo escoger qué tratamiento va a utilizar cada persona? ¿Qué información, de nuevo, puedo utilizar estas bases de datos, como las que hemos discutido antes en la red únicas, estas herramientas algorítmicas de la inteligencia artificial para ayudarme a individualizar estas decisiones? Usted tendrá el tratamiento A y usted el tratamiento B. Y sí, los dos tienen depresión, los dos tienen trastorno del espectro autismo.
pero yo sé que no van a necesitar el mismo tratamiento en función de sus patrones biológicos, clínicos, demográficos, etc. Luego de un par de ejemplos, para que no quede todo tan abstracto. Esta es una imagen de Tony Barker que desarrolló en los principios, mediados de los años 80, la estimulación magnética transcraneal, que es un tratamiento, creo que funciona la luz, sí, que lo que hace es estimular el cerebro de forma terapéutica. Aquí tenemos un capacitador eléctrico que genera una corriente que va por este cable y llega a esta bobina que es circular. En esta bobina circular, la electricidad, cuando fluye en un circuito, genera un campo magnético y ese campo magnético viaja tangencial a la bobina, es decir, hacia el cerebro. Y una propiedad de los campos magnéticos es que viajan por el espacio y cualquier material, cualquier tejido que no sea eléctrico, es invisible. Con lo cual, estos campos magnéticos llegan al pelo, llegan a la piel, llegan al hueso, llegan a las meninges, que son la piel que recubre el cerebro, y como estos tejidos no conducen electricidad, son invisibles. Pero cuando este campo magnético llega a las neuronas del córtex, que sí conducen electricidad, se convierten de nuevo en un campo eléctrico y nos permite o aumentar o disminuir la actividad de estas regiones cerebrales y sus circuitos de una forma programada, de una forma específica, de una forma focal. Es decir, nos ahorramos una craniotomía, nos ahorramos abrir el cráneo con este truco de la física para poder, de una forma segura, indolora, muy bien tolerada, aplicar corrientes eléctricas muy focales en zonas muy concretas que nos permiten modular la actividad cerebral en sujetos sanos, pero sobre todo en pacientes con patologías neuropsiquiátricas. Y hay distintas indicaciones que están muy bien aprobadas, que son parte del día a día de la terapéutica. Tenemos el tratamiento de la depresión en esta parte del cerebro, que es la corteza dorsolateral prefrontal izquierda. Tenemos el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo, en esta parte más medial y superior, que llamamos la corteza dorso-medial prefrontal. Tenemos el polo occipital para tratar las migrañas con aura. Y tenemos la corteza ventrolateral y la ínsula, que es otra región más profunda, para tratar el tabaquismo, las adicciones al tabaco. Como ven, son cuatro indicaciones distintas con targets muy distintos. Y esto habla no solo de la heterogeneidad de cada cerebro sano y de cada manifestación de esas patologías, sino también de las patologías en sí, de los síndromes. Requieren targets, requieren aproximaciones muy distintas. Con lo cual necesitamos saber dónde estamos para aplicar estimulación cerebral. Necesitamos saber dónde aplicamos la bobina, qué parte del cerebro es la que estamos cambiando. Y uno de los mejores aspectos de la estimulación magnética transcraneal es que es no invasiva. Y uno de los peores aspectos es que es no invasiva, porque tenemos una capacidad de precisión remarcable y, sin embargo, no estamos viendo el cerebro. Necesitamos herramientas, técnicas que nos permitan ver el cerebro, y las tenemos. Son técnicas de neuronavegación con estereotaxis que nos permiten, a través de estas cámaras, que son cámaras de infrarrojos, tener imágenes radiológicas del cerebro de cada individuo concretamente y por sistemas de estereotaxis parecidos a los que utilizamos en quirófano para hacer biopsias, para hacer neurocirugías. Podemos navegar estas bobinas de estimulación alrededor de la cabeza del paciente y ver su cerebro, no de forma real, pero de forma radiológica, y saber exactamente dónde estamos para cada paciente en concreto. Y utilizando herramientas de resonancia magnética funcional que nos permiten ver las conexiones de estas regiones y cómo son distintas paciente a paciente, hemos empezado a desarrollar estrategias de precisión individualizadas. Para cada paciente podemos seleccionar esta área que he comentado antes, que es el área 25 o el córtex cingulado subgenual, que es una región muy importante en depresión, y podemos, a través de estas herramientas de neurociencia de conectividad funcional, intentar entender para cada individuo con depresión cuál es el target que nos da mejor acceso a estas regiones profundas.
cuál es el circuito paciente a paciente. No una solución de nuevo a nivel de enfermedad, sino una solución a nivel de individuos, a nivel de pacientes. Y con estos mapas de circuitos individualizados podemos desarrollar planes terapéuticos también individualizados. Estos son resultados de este estudio, donde vimos que un 50% de los pacientes con estas herramientas, estas estrategias individualizadas, remitieron. Es decir, son pacientes muy resistentes, que habían fallado 7 medicaciones de media, y a pesar de esto, un 50% de ellos fueron capaces de responder, no responder, sino de remitir. Su depresión desapareció. Y en contexto, estos son datos de un estudio STAR*D que se hizo entendiendo la respuesta a la eficacia de las terapias farmacológicas. Sabemos que cada paciente, cuanto más resistente es, más difícil es de tratar. Si damos un medicamento a alguien que tiene depresión por primera vez, tiene un 28% de probabilidad de remitir. Si el primero funciona, el segundo 21%, el tercero 16%, el cuarto 7%. Aquí estamos muy a la derecha de esta curva y a pesar de esto tenemos un 50% de remisión. Son números atípicos y estos estudios se hicieron más a gran escala. Este es un protocolo de tratamiento relativamente nuevo, el SAINT Protocol, que tiene dos componentes. Uno, esta individualización de la que he hablado a través de resonancias magnéticas, y el otro es una dosis muy superior a la que hemos utilizado hasta hoy. Son 10 sesiones al día durante 5 días, que dan lugar a respuestas muy superiores, pero también rápidas. Empezamos a tener tratamientos rápidos, acelerados. Hasta hace poco pensamos que la depresión requería 6, 8, 12 semanas para ser tratada. Hoy en día tenemos tratamientos como este, que en 5 días puede tratar un 70% de pacientes muy resistentes. Bueno, este es un ejemplo de individualización, de precisión, que también da sus problemas. Este es uno de distintos ejemplos de tratamientos que en los últimos 10 años, algunos en el último siglo, hemos desarrollado que son tratamientos rápidos. Tenemos estimulación magnética transcranial acelerada, la terapia electroconvulsiva, que también es relativamente rápida, 2-3 semanas. Pero tenemos tratamientos como la ketamina o la esketamina, que pueden tratar la depresión y el suicidio en un día, o los neuroesteroides, que pueden tratar también la depresión postparto en 1 o 2 días. Es genial tener estas opciones, pero es muy difícil saber qué paciente con depresión resistente ha de tener qué tratamiento. Y aquí está el otro proceso, el otro reto de la medicina de precisión. No es este modo tradicional, donde alguien tiene depresión y obviamente depresivo, algunos responden, algunos no, sino entender la población. Ok, tienen depresión, pero ¿qué perfil, qué subespecialidad, qué enfermedad rara define esa depresión? Y en función de esta información biológica, clínica, demográfica, etcétera, voy a poder darle herramientas a los clínicos para tomar decisiones que decidan tratamiento A, B o C en función de esta heterogeneidad. Y es el segundo componente de la neuropsiquiatría y de la neuromodulación de precisión. Y lo dejaré aquí y vamos a tener espacio para la discusión, pero este es el grupo que hace realmente este trabajo y que nos acompaña en Boston. Y muchas gracias y espero que genere preguntas. Muchas gracias, doctor Camprodón, por esta presentación. Si quieren pasar al salón, por favor, doctor Marín, doctor Camprodón. Y para hablar de cómo la investigación puede mejorar la atención a las personas afectadas por enfermedades neurológicas minoritarias, vamos a suponer por unos minutos que en mi familia hay un caso soy padre, por ejemplo, de un niño con una enfermedad neurológica minoritaria. No diré cuál exactamente para no restringir el debate. Y mi primera pregunta sería, ustedes como investigadores médicos y nosotros como familias tenemos un mismo objetivo, que es intentar avanzar en el tratamiento de estas enfermedades. ¿Cómo les podemos ayudar como familias? ¿Qué les podemos aportar? En primer lugar, como creo que os he dicho antes, necesitamos un diagnóstico. Pero esto no siempre es fácil o a veces no siempre es posible. Con lo cual, en muchas ocasiones, en
patologías del cerebro en general y enfermedades raras muy en particular, tenemos que ser capaces de tolerar un cierto grado, a veces un grado grande de incertidumbre. Y esto, que es un problema, no tiene que ser una razón para paralizarnos, sin embargo. O sea, siempre hay un nivel de comprensión, aunque sea de entender cuáles son los síntomas, y de todos los síntomas, cuáles son los que crean mayor sufrimiento o limitación funcional. Y si podemos llegar a un diagnóstico y si podemos llegar a un tratamiento de precisión, genial, ese es el objetivo. Pero a día de hoy, en las clínicas, en los ambulatorios, no solo de centros grandes de referencia como San Juan de Dios, sino en clínicas comunitarias, esto no siempre es posible. Pero lo que sí que es posible es intentar entender, definir a ese nivel de síntomas qué es lo que está pasando, cuáles son los síntomas que a este paciente le están generando limitación y sufrimiento, y utilizar esto para proponer estratégicas de tratamiento, que a veces son tratamientos muy complejos, muy caros, farmacológicos, de estimulación cerebral, pero a veces son herramientas de aprendizaje, de reestructuración, de rehabilitación, que también pueden tener gran impacto y, de nuevo, son individualizadas a este nivel en función de cada síntoma y cada limitación. Por lo que me dice, el objetivo, por lo tanto, no será curar, sino convivir con la enfermedad. Sin embargo, por lo que ha dicho el doctor Marín en su presentación, hay todo un patrón genético que es el sustrato a partir del cual se desarrollan estas enfermedades. ¿No sería posible actuar a nivel genético con las tecnologías edición genética u otras o ARN mensajero, oligonucleótidos, para intentar tratar y, en última instancia, curar? Sí, yo creo que como Iván ha discutido los tratamientos disponibles en la actualidad y los que se están desarrollando, hay un nivel de actuación en el genoma y en el epigenoma que yo creo que está por explotar, ¿no? Y que nos va a llevar todavía, yo creo, unos años el poder desarrollar estrategias terapéuticas a ese nivel, pero yo creo que eso es algo que podemos hacer, no tanto en muchos casos para corregir, revertir una mutación específica, aunque eso puede ocurrir. Y hay, digamos, ensayos clínicos ahora mismo, por ejemplo, en la enfermedad de Rett y en otras que están puestas en marcha, pero también para utilizar ese nivel de intervención a nivel genético, el genoma, el epigenoma, para poder desarrollar nuevos tratamientos. No quería dejar de pasar la oportunidad de contestar a tu primera pregunta. Yo creo que las familias pueden hacer dos cosas. Una que ya hacen, que es colaborar con la investigación, porque son los primeros que son voluntarios, pues, para que se hagan esos estudios de imagen, para donar células, para todos este tipo de desarrollos experimentales que están todavía muy alejados de los tratamientos, pero que ellos saben ya que son necesarios para que podamos entender los problemas. Lo segundo, y quizás todavía más importante, es que sigan y que aumenten la presión sobre la clase política para que invierta más dinero, porque al final es un problema de recursos, de talento y de recursos y de iniciativas como esta, la que van a permitir que desarrollemos mejores tratamientos. O sea, que las familias tienen un papel muy importante, la sociedad civil tiene un papel muy importante para convencer a los políticos, que ya sabemos que solo se convencen gracias a los votos, de que este es un problema realmente importante que hay que resolver. ¿Hay alguna enfermedad concreta que sea modélica en este sentido y que nos pueda ayudar a los afectados por otras enfermedades minoritarias a organizarnos? ¿En qué colectivo nos podríamos fijar? Yo creo que todas ellas están, digamos, desarrollando, digamos, casi las mismas pautas. El problema, como hemos mencionado, como Manel ha mencionado, es que digamos, son minoritarias y, por lo tanto, el grupo de pacientes que agrupan son relativamente pequeñas, pero FEDER, por ejemplo, a través de una asociación que las permite a todas organizarse, tiene una voz mucho más poderosa. O sea, que yo creo que ese es el camino, ¿no? Un poco también en relación con cómo vamos a compartir datos, cómo utilizamos, digamos, las redes nacionales, esa confederación de esfuerzos, yo creo que es muy importante también para poder avanzar en este terreno. Volviendo al tema de que será posible actuar, esperemos en un futuro, sobre los componentes genéticos,
¿hay una ventana terapéutica óptima que progresivamente se va cerrando? ¿Y a qué edades estaría esta ventana? Bueno, esto va a depender nuevamente, digamos, de casos específicos. Y el problema es que en muchas circunstancias todavía no sabemos, por ejemplo, si una enfermedad es revertible. Me voy a explicar qué significa esto. Lo que sabemos, por ejemplo, por experimentos en modelos animales, que obviamente pueden no reflejar la realidad que vemos en los niños, es que si revertimos, por ejemplo, la mutación que causa el síndrome de Rett, parte de la sintomatología es capaz de recuperarse, lo cual quiere decir que en ese caso concreto, incluso en niños de una cierta edad, en principio, digamos, es concebible que una terapia génica podría revertir parte de los síntomas. A mí no me cabe duda que otros síntomas seguramente no sean revertibles de esa manera. Pero esto no lo conocemos de forma generalizada para esas 200, 300, 400 mutaciones de las que tenemos mucha confianza que producen un síndrome concreto. Eso tan sencillo como poder haber hecho un experimento en modelos animales y simplemente hacer esa pregunta. Bueno, si somos capaces de desarrollar una herramienta génica que fuera capaz de revertir esa mutación, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Solucionaría este problema? Y lo que comentabas, ¿cuándo deberíamos hacerlo para que eso ocurriera? Eso ni siquiera lo sabemos todavía, ¿no? Y eso es quizás simplemente porque solo en los últimos años hemos empezado a conocer estas mutaciones con cierta precisión, pero estamos en el camino de poder diseñar eso. Y eso de entrada nos va a permitir separar enfermedades en aquellas que quizás sean reversibles por aproximaciones génicas, aquellas otras que requieran una intervención diferente, ¿no? Pero es quizás la primera decisión que tenemos que conocer. Hay ventanas de plasticidad que conocemos, y los tiempos los conocemos, y la plasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar, que es a veces adaptativa, es lo que utilizamos, el principio biológico de todas las terapias, también a veces más adaptativa, da lugar a enfermedades que se abren durante el neurodesarrollo y se van cerrando. Esto es en el desarrollo típico. Sabemos que las ventanas de plasticidad se reabren. Hay eventos como un ictus, por ejemplo, que reabren la plasticidad. El cerebro se reconvierte en un órgano mucho más plástico para poder reestructurarse, reorganizarse. Hay fármacos que también abren esta plasticidad. Y esto es importante también en función de cómo definimos curar, ¿no? He dicho como el objetivo de los pacientes aprendan a vivir con la enfermedad en lugar de curar. Pero curar quiere decir muchas cosas en medicina. Curar a veces puede ser dar un antibiótico o cambiar un gen donde yo elimino el factor patológico y ese órgano vuelve a estar como si fuese un órgano sano. Pero a veces curar es una prótesis también. Si a uno le falta una pierna, le da una prótesis, esa persona puede andar. No tiene pierna, pero puede andar. O si uno tiene insulina, le inyectamos insulina. Es una prótesis química. El páncreas no genera insulina, pero le estamos ayudando. Y el tercer modelo es el de rehabilitación. Hay una lesión, pues una lesión funcional, con una patología psiquiátrica o un ictus o un tumor, que está impidiendo que ese cerebro funcione de una forma normal, típica. Pero podemos rehabilitar, podemos reentrenar el cerebro a que reformule sus estrategias computacionales, a pesar de no tener este nodo o estos nódulos, y que recupere función. Y estos tres modelos son curar de alguna manera, en el sentido de que esos individuos, esos pacientes, tienen una disminución de sus síntomas y tienen un aumento de su funcionalidad. Doctor Camprodon, las técnicas de neuromodulación de las que nos ha hablado antes, aplicadas a enfermedades neurológicas minoritarias, ¿son generalizables o con cada nueva enfermedad habrá que volver a reinventar la rueda? Son generalizables en tanto que las estrategias de neuromodulación de precisión son generalizables. O sea, la capacidad de entender los mecanismos específicos de cada individuo se puede generalizar. Por ejemplo, en este caso, yo puedo generalizar la capacidad de identificar esa red concreta, ese circuito concreto en cada individuo. Cada individuo va a ser un circuito distinto, una topografía distinta, que va a requerir que estimulemos el cerebro de una forma distinta. Pero esa capacidad de identificar la individualidad y aplicar un tratamiento individualizado de precisión es generalizable. Si hay unas ventanas terapéuticas óptimas, será importante
que el diagnóstico se haga a tiempo. ¿Qué margen tenemos para mejorar el diagnóstico precoz? En el caso concreto de enfermedades neurológicas minoritarias. Yo creo que tenemos mucho camino que recorrer, ¿no? Yo creo que todos los sistemas nacionales de salud en Europa están atravesando, digamos, tienen los mismos problemas, los mismos embudos y yo creo que, bueno, hay una mesa en la que seguro que nos hablan con muchísimo más criterio de esto, ¿no? Pero hoy por hoy dependemos todavía en gran medida del conocimiento del especialista a la hora de valorar hasta qué punto un cambio en el genoma puede ser o no ser patológico, ¿no? Y eso produce necesariamente un embudo en el sistema que hace que todo se ralentice mucho. Yo soy bastante optimista, no sé si Ángel compartirá mi opinión, pero yo soy muy optimista en ese sentido. Yo creo que ese no será el principal problema que tenemos. Yo creo que avanzaremos muy rápidamente en mejorar nuestra capacidad de diagnóstico, nuevamente una vez que los recursos y con un poco de suerte la inteligencia artificial nos ayude a definir patrones de forma más sistemática. ¿Pero se podrían hacer diagnósticos a nivel poblacional, como se hace ahora con la prueba de sangre del talón, o habrá que esperar siempre a que aparezcan unos síntomas que hagan que las familias sospechemos de que tal vez nuestro hijo no es del todo normal y empecemos un viacrucis de buscar un diagnóstico? Ahí entramos casi en el terreno de la bioética. Sí. Yo tengo una opinión personal muy decidida al respecto. Yo creo que desde la perspectiva del tratamiento de datos, de un control del tratamiento de datos y la privacidad muy elevada, la única razón por la que no lo hacemos ahora mismo creo que es porque, primero, es muy costoso y lleva mucho tiempo y todavía no tenemos las herramientas, y segundo, porque en muchos casos tampoco podemos ofrecer una solución terapéutica, ¿no? Pero como hemos oído en la discusión inicial, el mero hecho de que una familia reciba un diagnóstico claro, biológico, genético, supone un avance muy importante para ellos. Así que yo personalmente pienso que llegará un momento, y las implicaciones bioéticas de esto que estoy diciendo son muy importantes y daría por una discusión mucho más larga, en la que lo haremos como ahora hacemos una prueba mucho más rutinaria. ¿Sí? Tenemos el espacio y los riesgos de la medicalización también de la heterogeneidad, ¿no? Hay barreras claras que definen enfermedad de patología, pero hay movimientos muchas veces de pacientes o de asociaciones pacientes-familias que apuestan por conceptos como la neurodiversidad, donde patrones de conducta cognitivos típicamente patológicos, tanto en el trastorno de atención o en el espectro de autismo, se están reformulando como variaciones menos frecuentes, pero variaciones de la normalidad, y hasta qué punto medicalizamos o no. Yo creo que la opinión o la decisión de cada paciente y su familia es importante escucharla, con lo cual a veces es esperar a que ellos definan sí, quiero, que necesito ayuda, siempre y cuando la educación de los pacientes esté para saber hay ayuda y cómo la consigo, no deja de ser importante. ¿Ustedes personalmente serían partidarios de intervenir en estos casos de neurodivergencia que forman parte digamos, de la diversidad con trastornos de espectro autista, por ejemplo, con trastornos de déficit de atención e hiperactividad? Yo creo que soluciones globales en estos casos, como todo con la medicina de precisión, seguramente no son idóneas. Yo creo que como todo en medicina es una conversación y una toma de decisiones en conjunto con el paciente, ¿no? Se les puede explicar bien las implicaciones de tratar y no tratar, entender los tratamientos, las implicaciones, y si a partir de ahí se toma una decisión con el paciente y su familia de que tratar para prevenir de alguna manera es una opción válida y deseada, y las herramientas técnicas están, se pueden implementar. Yo creo que la medicina está para solucionar problemas. Cuando no hay un problema no hay que solucionarlo, ¿no? Pero en muchos de los casos de los que estamos hablando no podemos hablar con los pacientes porque no tienen voz. Digamos, el movimiento de la neurodiversidad es muy importante, pero normalmente está dominado por aquellos que sí pueden comunicarse y darnos su opinión, y por supuesto hay que respetarla porque, digamos, la libertad individual en ese caso es muy importante, pero en muchas enfermedades minoritarias los niños, las niñas no nos pueden decir porque
seguramente en muchos casos no hablan, tienen epilepsias que son intratables, así que los problemas hay que solucionarlos cuando son problemas. Y bueno, cualquier familia que se hable que tiene un niño, una niña con una epilepsia más o menos constante, te dirán que el primer problema que tienes que solucionar es ese, el segundo es que el niño no duerma bien, el tercero. O sea, que ellos tienen muy claro cuáles son los aspectos que requieren un tratamiento independientemente de otros que tienen connotaciones más de tipo social. Y para terminar, permítanme que les plantee un dilema que pueden encontrarse gobernantes, gestores, directores de hospitales, que es que si tengo que gestionar un presupuesto, porque usted decía, doctor Marín, que las familias podemos presionar para que se invierta más, interpreto que hay un déficit entre los recursos disponibles y los que serían deseables, pero si tengo que elegir entre financiar un proyecto de investigación para una enfermedad muy prevalente y una enfermedad rara, ¿qué argumento tendría para invertir en la rara? Yo creo que el mejor argumento en el caso de trastornos del desarrollo del cerebro es que, digamos, ofrecen una ventana única para entender el desarrollo del cerebro y nos van a permitir no solo entender ese trastorno en particular, esa condición en particular, sino que en realidad nos están enseñando cómo se desarrolla el cerebro de todos nosotros. Así que aunque, digamos, nos especialicemos mucho en intentar entender cómo una mutación específica produce un síndrome muy específico, en realidad toda esta investigación nos está ofreciendo una ventana, digamos, muy precisa, digamos, una ventana natural, es un experimento, digamos, natural que nos enseña cómo es nuestro cerebro, ¿no? Insisto en esta idea de únicas, que me parece muy bonita, que nos permite entender cómo todos somos diferentes y cómo eso, digamos, llevado al extremo, nos puede producir patologías que tenemos que intentar tratar, erradicar, eliminar, pero que nos enseña de alguna manera cómo se desarrolla nuestro cerebro de forma más global. Y son muy prevalentes, son raras cada una, pero hay muchas enfermedades raras y son huérfanas muchas veces. Tenemos pocas soluciones, pocos tratamientos. Con el otro argumento es que con un pequeño avance se tiene mucho impacto, porque empiezas a ofrecer la primera solución, quizás la única solución que estos pacientes y sus familias tengan en ese momento. Y me queda una última pregunta, que es, ¿les preocupa que incluso si hay tratamientos, su coste sea tan elevado que no llegue a los pacientes? El problema de la accesibilidad, como hemos visto, por ejemplo, con la terapia génica de la adrenoleucodistrofia. Sí, yo creo que en clínica y en salud pública el problema de accesibilidad siempre es clave para no tener obstáculos. Hay distintos obstáculos, el coste muchas veces lo es, el conocimiento técnico también, las capacitaciones, pero yo creo que si un tratamiento no existe es difícil aumentar su accesibilidad. Yo creo que generalmente cuando se acaba de descubrir, ha habido una gran inversión pública, privada, académica para desarrollar un tratamiento, inicialmente es caro. Y sistemas de salud pública como el español pueden tener dificultades para costearlo. Esto lo vemos día a día. Ahora, a veces hay estrategias validadas en otros contextos para disminuir costes, aumentar formación, aumentar el acceso en distintas provincias, ciudades, etc. Yo creo que hay que empezar por desarrollar los tratamientos y una vez los tengamos ya nos preocuparemos de hacerlos más accesibles. ¿Y su visión de la accesibilidad, doctor Marín? Yo no tengo conocimientos, digamos, económicos para moverme con ninguna soltura en este tema, pero parece difícil pensar que una persona que va a necesitar, digamos, de atención continuada por parte del sistema, por parte de sus familias, durante muchos años de vida, represente, digamos, en la balanza del coste económico. Me resulta difícil pensar que el desarrollo de un tratamiento vaya a ser menos efectivo desde el punto de vista económico, ¿no? Y pensando en, digamos, problemas crónicos como la psicosis, la depresión, ¿no? El impacto que tiene en el mercado laboral, en el acceso al mantenimiento de puestos de trabajo, etc. Yo creo que seguro que hay economistas que han hecho los cálculos. No creo que sea el mayor de los problemas que tenemos. Hay un refrán que dice, si piensas que la ciencia o el desarrollo de tratamientos es caro, calcula el coste de la enfermedad, ¿no? Mucho más caro la enfermedad que tratarla.
Muchas gracias, doctor Marín, doctor Camprodón, por haber atendido a nuestras consultas.